Apreciables amigos y hermanos en Cristo, saludos cordiales y un fuerte abrazo para todos hasta donde cada uno de ustedes se encuentre. Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas, el canal en donde seguramente usted encontrará temas interesantes y aclaratorios. El día de hoy veremos un tema muy interesante y seguramente muy controversial también, como es el bautismo del Espíritu. Muchos cristianos creen que la señal inequívoca, muchos cristianos creen que la señal inequívoca de haber sido bautizado por el Espíritu Santo es que el cristiano hable lenguas. Si no habla lenguas, para ellos no ha sido bautizado por el Espíritu y por supuesto que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, esa creencia no tiene fundamento bíblico apropiado, ya que la Escritura demuestra que el hecho de que alguna persona hable lenguas en el momento en que reconoce a Jesucristo como su Señor es la excepción, no es la regla. Hablar lenguas cuando se reconoce a Jesucristo como Señor es la excepción, no es la regla. En este estudio les voy a compartir primero qué es realmente el bautismo del Espíritu, porque mucha gente no tiene claro qué es el bautismo del Espíritu. Segundo, qué es lo que hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y tercero, ¿cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Es cierto que algunos cristianos hablan lenguas, pero la gran mayoría de cristianos no hablan lenguas en el momento en que son bautizados por el Espíritu. Veamos entonces, primero, ¿qué es el bautismo del Espíritu? Bautismo del Espíritu es la recepción del Espíritu Santo en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor. Es obvio que el Espíritu Santo, al entrar a nuestro cuerpo, internamente lo cubre todo, del mismo modo que el agua cubre externamente todo nuestro cuerpo en el momento en que nos bautizamos en agua. Es importante aclarar que bautismo del Espíritu es sinónimo de recepción del Espíritu, no es sinónimo de don de lenguas como muchos cristianos creen. Lo voy a repetir. Es importante aclarar que bautismo del Espíritu es sinónimo de recepción del Espíritu, no es sinónimo de don de lenguas como muchos cristianos creen. ¿Qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu? Lo que hay que hacer es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya que en ese momento se recibe el Espíritu Santo. Eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y lo explicó Juan el Evangelista en Juan 7, 38 y 39, donde se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer la cita de Juan 7, 38, 39. Y dice así: dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Muy bien, Jesús dice esto: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lenguaje figurado. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con eso? El apóstol Juan el Evangelista, nos aclara en el versículo 39 y dice que eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. Hoy nosotros decimos, es el Espíritu que se recibe en el momento en que reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque aún no había venido el Espíritu Santo, ya que Jesús no había sido aún, dice, glorificado. Muy bien, en esta cita, entonces, el apóstol Juan
explica claramente que en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo como su Señor, en ese mismo momento recibe el Espíritu Santo en su cuerpo. Oiga, y a esa recepción o a esa entrada del Espíritu Santo a nuestro cuerpo es a lo que bíblicamente se le llama bautismo del Espíritu. Precisamente a esa recepción del Espíritu Santo es a lo que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, donde se lee lo siguiente y dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, oiga, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acá el apóstol Pablo explica claramente que sea judío o sea gentil, sea esclavo o sea libre, la persona que haya reconocido a Jesucristo como su Señor, dice, todos, oiga, todos fuimos bautizados. Y dice también que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso significa que todos los cristianos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Perdone, como dicen en mi pueblo, más claro no canta un gallo. Acá no se lee que solo los que hablan lenguas han sido bautizados por el Espíritu Santo. Contrario a la creencia de que solo los que hablan lenguas han sido bautizados por el Espíritu Santo, repito, que la Escritura revela que todos, y ponga la atención a esa palabra, todos fuimos bautizados y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu para ser parte del mismo cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, todavía hoy existen cristianos que creen que la señal inequívoca, como dije al principio, de que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo es que hable lenguas. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Esa creencia no tiene fundamento bíblico apropiado. Los cristianos que creen eso no se dan cuenta que con esa creencia significa que todos los que no hablan lenguas no tendrían el Espíritu Santo y obviamente no serían hijos de Dios. Yo tengo 26 años de ser cristiano y nunca he hablado lenguas. Y no me ha hecho falta para entender la Biblia. No es ese mi don. Mi don es magisterial y ese don me tiene aquí frente a ustedes. Pero eso no significa que no haya sido yo bautizado por el Espíritu Santo. Para fundamentar lo que digo, para fundamentar bíblicamente, porque eso es lo importante, en lo que digo, les voy a compartir varios ejemplos bíblicos. Primero, la misma Escritura nos demuestra que ni el mismísimo apóstol Pablo habló lenguas en el momento en que fue bautizado por el Espíritu. Si no lo sabía, le comparto que ni el mismo apóstol Pablo habló lenguas en el momento en que fue bautizado por el Espíritu. En Hechos 9, versículos 17 y 18, se lee lo siguiente. Y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Oiga el final del versículo 17 y dice, que el Señor Jesús dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Okay. Pero en ninguna parte, en ninguna parte de todo el capítulo 9 se lee que el apóstol Pablo haya hablado lenguas. Lo que dice es que se le cayeron unas escamas de los ojos, pero no vamos a sacar una doctrina de eso. El apóstol Pablo, sabe usted que es quien más habla del don de lenguas, pero él no habló lenguas en el momento en que fue bautizado por el Espíritu. Segundo, aún
Aún en el momento en que nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que se revela en Marcos 1:8, donde se lee, donde Juan el Bautista dijo: yo a la verdad, dijo, os bautizo con agua. Pero él, refiriéndose a Jesucristo, dijo: pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y en ese momento procedió a bautizar con el Espíritu a sus discípulos. Ellos no hablaron lenguas en el momento en que lo recibieron. Si no lo sabes, se lo comparto. Está en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, donde se lee lo siguiente. Y dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es cierto que los discípulos fueron bautizados en ese momento con el Espíritu Santo, y le cuento que fue el domingo de resurrección por la noche. Pero en ninguna parte, si usted busca, dice que en aquel momento los discípulos se hayan puesto a hablar lenguas. Esto demuestra que no es bíblico que en el momento en que se recibe el Espíritu Santo se tenga que hablar lenguas. Por eso le dije que es la excepción, no es la regla. Algunos cristianos hablan lenguas, pero la gran mayoría no hablan lenguas en el momento en que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Oiga, hay iglesias completas, en que ni un solo miembro habla lenguas. Hay iglesias que ni creen en la efusión del Espíritu Santo. Pero eso no significa que no hayan sido bautizados por el Espíritu Santo y que no lo tengan, sino no fueran hijos de Dios. Tercero, en Hechos 8, versículos 14 al 17, se lee lo siguiente. Y dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Esta otra cita revela que tampoco este grupo de cristianos samaritanos haya hablado lenguas en el momento en que fue bautizado por el Espíritu. No hablaron lenguas en el momento en que recibieron el Espíritu Santo. Cuarto, en Hechos 16, 14, 15, ahí lo revisa, se lee que Lidia reconoció a Jesucristo como su Señor con toda su familia. Pero usted no va a encontrar que se lea que dice que se pusieron a hablar lenguas. No hablaron lenguas. Quinto, en Hechos 16, del 29 al 33, tampoco se lee que en el momento en que el carcelero de Filipos y toda su familia recibieron a Jesucristo, hayan hablado lenguas. Y como estos, hay otra infinidad de casos en el Nuevo Testamento. En general, no hay evidencia bíblica donde se demuestre que en el momento en que una persona sea bautizada por el Espíritu, deba obligadamente hablar lenguas. Esa creencia es producto de la interpretación inadecuada que algunos cristianos han hecho de varios pasajes bíblicos donde algunas personas ciertamente hablaron lenguas, pero ahí Dios tenía un objetivo especial, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Lo que sí es cierto es que algunos hablan lenguas en el momento en que son bautizados por el Espíritu, pero repito, esa no es la regla, es la excepción, ya que la gran mayoría de cristianos no hablan lenguas. Pero eso no significa que no hayan recibido el Espíritu Santo, porque si no, no serían hijos de Dios. Así que, si usted a estas alturas es cristiano y no habla lenguas como yo, no se preocupe. No es una regla hablar lenguas para estar bautizado por el Espíritu. Es una excepción. Ok, con eso termino el tema.
Conclusiones. ¿Qué concluimos de lo que discutimos anteriormente? Primero, que el bautismo del Espíritu se da en el momento en que el Espíritu Santo entra al cuerpo de un nuevo Hijo de Dios y lo llena por completo. Por cierto, eso es lo que se llama cobertura espiritual. El bautismo, la entrada del Espíritu Santo a nuestro cuerpo y que lo cubre todo, a eso es a lo que se le llama cobertura espiritual. Bautismo del Espíritu bíblicamente es sinónimo de recepción del Espíritu. Segundo, según Juan 7, 38 y 39, el bautismo del Espíritu se recibe en el momento en que una persona con fe reconoce a Jesucristo como su Señor. Tercero, Primera de Corintios 12, versículo 13, revela que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo y que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que todos los cristianos fuimos bautizados por el mismo Espíritu en el momento en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor. Cuarto, no es necesario hablar lenguas obligatoriamente en el momento del bautismo del Espíritu. La Escritura misma testifica que ni los apóstoles de Jesucristo ni el mismo apóstol Pablo hablaron lenguas en el momento en que fueron bautizados por el Espíritu. Quinto, ni los samaritanos, ni Lidia, ni el carcelero de Filipos, ni otros que puedan estar dentro del Nuevo Testamento hablaron lenguas en el momento en que fueron bautizados por el Espíritu. Así que no hay evidencia bíblica apropiada para esa creencia. Esa no es palabra de Dios, es palabra y creencia de hombres. Muy bien. Con esto finalizo. Que Dios les bendiga y les ayude a entender su palabra. Si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un video como este a las 6 de la tarde en adelante.